Buenos días, hoy estamos en Radio Atrio los alumnos de primero, Esther, Marta, Daniel, Cristian y yo, María. Os vamos a hablar de unas biografías destacadas. Empezamos con Esther. Hoy os voy a hablar de la biografía de Catalina de la Sierra. Nació el 25 de marzo del 1347. Catalina de la Sierra, considerada una de las grandes místicas de su tiempo, siglo XIV. Destacó asimismo su faceta de predicadora y escritora, así como su decisiva constitución. Al regreso del pasado a Roma tras el exilio de Aviñón, es una santa muy veneradora y popular en funciones, iglesias y santuarios de la orden dominicana. Ahora continuamos con Marta. Hola, os voy a hablar de la biografía de Juan Bosco. Juan Bosco, de nombre Giovanni Melchiorre Bosco y más conocido como Don Bosco, fue un sacerdote, educador y escritor italiano del siglo XIX. Su vida y su obra están profundamente documentadas desde sus inicios. Hacer un buen truco o un juego de manos tiene mucho de habilidad, aunque no vendrá mal la ayuda de lo alto. En este caso, nada mejor que acudir a San Juan Bosco, que hizo de ilusionista y malabarista para divertir y educar a los jóvenes, en 1953. En España, Don Bosco fue proclamado Patrimonio de los Magos e Ilusionistas. Las constituciones de la Congregación Salesiana fueron aprobadas por la Iglesia el 3 de abril de 1874. A partir de entonces se manifestó en su total dimensión el proyecto indiscutiblemente misionero de Juan Bosco. En los últimos 14 años de su vida destinó a miembros de su congregación a la Argentina, 1875, Francia, 1875, Uruguay, 1876, Colombia, 1876, España, 1881, Brasil, 1883, Chile, 1887, Inglaterra, 1887 y Ecuador, 1888. Dispuso la realización de 11 decisivas expediciones misioneras entre 1875 y 1887 a diferentes países de América del Sur. Su prestigio como sacerdote y como educador de los jóvenes necesitados o en riesgo le valió el respeto de las autoridades civiles y religiosas de su tiempo y de su país, así como una notable fama en el extranjero. Ahora es mi turno. Edith Stein, de nombre religioso Teresa Bendecita de la Cruz, fue una filósofa mística, religiosa, carmelita, descalzada, mártir y santa alemana de origen judío. Empieza otra vez. Es que estoy haciendo ruido. Edith Stein, de nombre religioso Teresa Bendecita de la Cruz, fue una filósofa mística, religiosa, carmelita, descalzada, mártir y santa alemana de origen judío. Nació en el seno de una familia judía y pasó por una etapa de ateísmo. Historia. Nació el 12 de octubre de 1891. Falleció el 9 de agosto de 1942. Estudió en la Universidad de Friburgo. En 1882 la familia se instaló en la polaca Lubliniec, que formaba parte de la provincia Silesia del Reino de Prusia, donde Siegfried fundó la primera... Ahora nadie te estaba diciendo nada, ¿eh? Ya. Pues vuelve otra vez. Es que no veo. 1882, otra vez. Es que no veo bien. En 1882 la familia se instaló en la polaca Lubliniec, que formaba parte de la provincia de Silesia del Reino de Prusia, donde
fundó su primera empresa con la ayuda de su gran familia. Fue un periodo difícil, durante la cual la familia le permitió sumirse en la miseria. Fue esos momentos cuando vieron el mundo los últimos hijos del matrimonio. Stein Effenberg, muerta en un campo de concentración. Rosa, de 1883 a 1942, muerta con Edith en Auschwitz. Richard, de 1884 a 1976. Y Edna, de 1890 a 1978. A la muerte del padre, su viuda se ocupó del negocio. Hizo una larga evolución intelectual y espiritual, la condujo al catolicismo, al que se convirtió en 1921, enseñó y dio conferencias en Alemania. Desarrolló una tecnología que la mujer y un análisis de la filosofía de Santo Tomás de Aquino y de la fenomenología. Ahora continuamos con Cristian. Voy a hablar de Pablo II. ¿Cuándo nació? Nació el 18 de mayo de 1920. ¿Cuándo murió? Falleció el 2 de abril de 2005. ¿Dónde nació? Nació en Wadowice, pueblo en Polonia. ¿Qué fue? Fue el 263 sucesor de Pedro y estaba por tener uno de los pontificados más largos en la historia de la Iglesia, con una duración de casi 27 años. ¿Quién eran sus padres? Karol Wojtyła y Emilia Kazorowska. ¿Dónde vivían? Vivió en la Ciudad del Vaticano. A fines de los años 1980, a pesar de su dolencia física, su actuación en Polonia y su influencia en los acontecimientos que se produjeron en el entonces bloque comunista contribuyeron de modo considerable a la caída del comunismo soviético y a la democratización de Europa Oriental, según coinciden distintos historiadores y escritores. Entre los principales episodios de su pontificado está la primera visita de un papa a una iglesia luterana, Roma, 1983. La primera a una sinagoga, Roma, 1986. La Jornada Mundial de Oración por la Paz, Asís, 1986. Y la excomunión del obispo Marcel Lefebvre, 1988. Ese año se produjo un hecho histórico. Juan Pablo II visitó un país ortodoxo, Grecia, y entró en una mezquita, la de Damasco, Siria. Fue la primera vez que un pontífice católico pisaba una mezquita y oraba en su interior. Y por último, Daniel. Yo voy a hablar de Teresa de Ávila. Nació en Ávila en 1515 y murió en Alba de Tormes, en Salamanca, en el año 1582. Con frecuencia se le conoce a Teresa de Ávila como una mujer inquieta, que tuvo siempre la valentía de ir contracorriente, porque es una de las grandes maestras de la vida espiritual de la Iglesia. Fue bautizada en la iglesia de San Juan de la ciudad de Ávila. Le impresionaba mucho el heroísmo de los que preferían morir antes que renegar de su fe. También meditaba mucho sobre que el infierno y del paraíso fuesen para toda la eternidad. Le propusieron fundar un convento en Palencia. Le dijeron que la ciudad era muy humilde. Ella pensó que no iban a poder vivir de donativos y que no le gustaba fundar conventos con renta. Y con esto hemos terminado. Y ahora es el turno de Javier, Lucía y Daniela. Comenzamos con Javier. Hoy os voy a hablar de Ignacio de Loyola.
Su historia. Ignacio de Loyola fue un soldado y sacerdote español, fundador de la Compañía de Jesús, de la que fue el primer general. En esta orden se profesan los votos habituales de pobreza, castidad y obediencia, además de otro especial de obediencia al Papa. Nació en 1491 en Azpetia. Falleció el 31 de julio de 1556 en Roma, Italia. Sus padres fueron don Beltrán Ibáñez y su madre fue doña Marina Sáenz. Estudió en la Universidad de Alcalá, París y Salamanca y fue canonizado el 12 de marzo de 1622 por Gregorio XV. Fue más conocido por ser fundador de la Compañía de Jesús, de la que fue el primer general. Ahora es el turno de Lucía. Hoy os voy a hablar de Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán nació en Caleruega, pequeña localidad de la actual provincia de Burgos, España, perteneciente por entonces a la diócesis de Osma, miembro de una familia de santos. Su padre, don Félix de Guzmán, es reconocido en la Iglesia como venerable. Su madre, Juana de Aza, es venerada como beata. Su hermano Antonio es venerable y su hermano Manes, que se unió a Domingo cuando éste fundó de la Orden de Predicadores, también fue beatificado. Santo Domingo de Guzmán fue un hombre emprendedor, predicador infatigable, fundador y organizador de la Orden de Predicadores. Domingo de Guzmán dejó un testamento de paz como herederos de los que fue la pasión de su vida, vivir con Cristo y aprender de él, la vida apostólica. 1221, su muerte. Después de haber presidido 2 capítulos generales en 1220 y 1221, morirá el 6 de agosto con 50 años. Presidirá sus funerales el cardenal Ugolino, futuro Papa Gregorio IX. Ahora le toca a Daniela. Teresa de Calcuta, ¿quién fue? Fue monja y misionera reconocida y ahora santa. La Madre Teresa nació en 1910 en la antigua Yugoslavia con el nombre de Agnes. En 1928 se fue a la India, donde se dedicó a ayudar a los indigentes. La Madre Teresa fue reconocida por primera vez por el gobierno indio cuando obtuvo un galardón en agosto de 1968. El Premio para el Entendimiento Internacional en 1969. Continuó recibiendo más premios notables en la India en los siguientes años, incluyendo el más importante entregado a un civil en la India el 22 de marzo de 1980. Otro premio en 1993 y un galardón artístico en 1995. Su biografía oficial fue escrita por un ciudadano indio, Navin Chawla, y publicada en 1992. Nació el 26 de agosto de 1910 y el 5 de septiembre de 1997 moría en Calcuta a los 87 años de edad. Uno de los iconos solidarios del siglo XX, la Madre Teresa de Calcuta murió de malaria. Y con esto hemos terminado. Esperamos que os haya gustado.